Baisha Patemimboecuera. ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos nuevamente a la asignatura Teorías de la Comunicación. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad 2, primera parte, Teoría Funcionalista. Vamos a conocer su origen, los planteamientos y a sus representantes más importantes, Durkheim, Malinowski, Spencer, Peirce. El funcionalismo inició en Inglaterra en el año 1930 en el área de ciencias sociales, especialmente en sociología y antropología social. Su nombre deriva de las ideas del etnógrafo Malinowski. Según él, las culturas se presentan como todos integrados, funcionales y coherentes. El funcionalismo se desarrolló en reacción contra la manera de razonar tradicional de aquella época en términos de causas y efectos. Vamos a conocer entonces ahora los planteamientos de los representantes. Tenemos primeramente a Émile Durkheim. Él fue un sociólogo y filósofo francés, positivista, seguidor de Augusto Comte. Él afirma que las ciencias sociales debían ser puramente holísticas, es decir, la totalidad. Él afirmaba que la sociología debía estudiar la totalidad en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. Él afirma que la función parte de la tendencia positivista, es decir, de un conocimiento racional y experimental, es decir, parte del entendimiento y de la experiencia, de realizar una analogía entre el funcionamiento del sistema social y el del organismo biológico. Para que podamos conocer mejor sobre sus ideas del funcionalismo, vamos a abordar primeramente la división de trabajo social y solidaridad. Es una obra realizada por él. Él afirma que el trabajo es una ley de la naturaleza, que es una regla moral de la conducta humana. Refiere que el trabajo surge de las necesidades morales de las personas de crear entre dos o más un sentimiento de solidaridad. Él afirma que la solidaridad es un hecho interno, que es casi un sentimiento. Y distingue dos tipos de solidaridad. Tenemos mecánica y orgánica. La solidaridad mecánica identifica a los individuos dentro de la sociedad. Es cuando existe cohesión social, es decir, sentirse parte de la comunidad. Los grupos que tienen una función en la sociedad, es decir, todos nosotros tenemos trabajo y lo realizamos con amor, con ese sentido de solidaridad, de entregar nuestro trabajo, ya sea producto o servicio, a las demás personas que necesitan de esos. Acá tenemos unos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, policías, médicos. Los policías trabajan para darle seguridad a la ciudadanía. Los médicos trabajan para ayudarnos con nuestra salud. Los profesores, por ejemplo, trabajan por la educación de los niños, jóvenes y adultos. Y todos nosotros nos sentimos bien por trabajar. Aparte de ganar nuestra plata, entonces estamos solidarizándonos con otras personas que necesitan de nuestros servicios o de nuestros productos. En cuanto a la solidaridad orgánica, ya se refiere a la sociedad en sí como sistema, es decir, habla de las instituciones que cuentan con normas que se deben respetar, es decir, una institución necesita de la otra para que pueda subsistir. Por ejemplo, la Universidad Nacional del Este necesita del MEC
Ministerio de Educación y Ciencias para que pueda expedir los títulos a los egresados. Entonces, la institución necesita de otra institución. ¿De qué habla Durkheim cuando habla de hechos sociales? Él afirma que la conducta humana es considerada en el pasado, conducta humana del presente depende del pasado y que de alguna u otra manera, causa y efecto, entonces repercute en el futuro. Él afirma que estos tipos de conducta o de pensamiento no solo son exteriores al individuo, es decir, lo que vemos, sino que están dotados de poder imperativo, o sea, mandato, y coercitivo, en virtud del cual se le imponen, quieranlo o no. Es decir, las personas, nosotros tenemos que respetar sí o sí ciertas leyes para que podamos vivir bien en la sociedad. Entonces, según Durkheim, la sociedad nos moldea. La sociedad tiene normas coercitivas y coactivas que nos impulsan a actuar de una u otra manera. Malinowski, él nació en Cracovia, fue fundador de la antropología social británica a partir de su renovación metodológica basada en la experiencia personal del trabajo de campo y en la consideración funcional de la cultura. Él afirma que el objeto de conservación del análisis funcional lo constituyen las relaciones. ¿Y qué son las relaciones para él? Se dan mediante las necesidades humanas, básicas o derivadas, y entre comportamientos o actividades culturales frente a hombres organizados o frente a símbolos. Y a esas relaciones, Malinowski las denomina relaciones funcionales. Entonces, es todo lo que las personas realizan. Él refiere que el funcionalismo, entonces, es un conjunto de satisfacción de las necesidades por medio de una actividad en la cual los seres humanos cooperan, utilizan utensilios y consumen mercaderías, entre otros. Es por eso entonces que él llama al funcionalismo como integrados, porque todos dependemos de todos, funcionales y coherentes. Refiere que cada elemento aislado de la misma solo puede analizarse considerando los demás, es decir, la totalidad. Entonces, a Herbert Spencer, para conocerlo, él vivió una vida cómoda, sin problemas económicos. Nació en Inglaterra. Él, para hablar de funcionalismo, afirma que para hacer un análisis funcionalista es ver, observar si un elemento de un sistema es funcional, disfuncional o afuncional. ¿Pero a qué se refiere cuando habla de sistema? Habla de las instituciones. Y se refiere a elementos cuando habla de los recursos de esas instituciones. Refiere entonces cuando habla de funcional, es cuando el elemento o los elementos tienden a conservar el sistema, es decir, luchan porque progrese esa institución donde se encuentra. Por ejemplo, cuando un medio de comunicación X es oficialista del gobierno, solo publica lo positivo de su gestión. Entonces, es funcional a esa institución que es el gobierno. Disfuncional cuando tiende a no conservar, a no mantener el sistema. Por ejemplo, cuando un grupo de funcionarios de la gobernación está en desacuerdo con la gestión del gobernador, sobre todo en lo que se refiere a las asignaciones de trabajos y las remuneraciones. Los afectados deciden
presentar una nota para pedir una equiparación. Sin embargo, no fueron escuchados. Entonces tuvieron que realizar una protesta. Entonces ellos están siendo disfuncionales al sistema, están en contra de uno o varios puntos de la gestión de la gobernación. Entonces ellos son disfuncionales. Afuncional, si no tiende a mantenerlo ni a no mantenerlo, es decir, no le importa nada. Si progresa o si se desvanece, si se va a la quiebra la institución, no le importa. Por eso es afuncional. No tiende a mantenerlo ni a no mantenerlo. Pasamos entonces ahora a Talcott Parsons. Él fue un sociólogo estadounidense de la tradición clasista de la sociología, mejor conocido por su teoría de la acción social y su enfoque estructural funcionalista. Parsons afirma que el criterio de la funcionalidad sirve para determinar los componentes estratégicos en la medida en que tienden al mantenimiento del sistema o a la promoción del cambio lento y en etapas. En síntesis, Parsons habla de mantenimiento de la sociedad, mantenimiento del sistema. Él afirma que para lograr un mantenimiento se necesita de prerequisitos. El primero de ellos es la integración con los otros sistemas, ya que cuando son incompatibles no se logra la integración del sistema social. Y el segundo se refiere a la integración del sistema social que se apoye en los otros sistemas y debe apoyarse positivamente para la satisfacción de las expectativas y negativamente para evitar las conductas desviadas. Entonces, la segunda parte vamos a explicar un poco más con su otra teoría, que es para mantener la conducta, para evitar las conductas desviadas. Entonces, tenemos dos tipos de mecanismos para actuar en forma adecuada dentro de la sociedad. El primero de ellos tenemos sistema de control social de la conducta. Debe haber un orden. Y para lograr ese orden se debe tener en cuenta estos puntos. La oportunidad de participación, que sería la convivencia entre los demás. La asignación de prestigio, que sería el estatus de la persona en la sociedad. Y el uso del poder se refiere a, por ejemplo, que usan las leyes para moldear las conductas de las personas. Por ejemplo, no se comete crimen por miedo a ir a la cárcel. O no se comete robo por miedo a ir a la cárcel o pagar multa, etc. Entonces, el Estado utiliza ese poder coercitivo mediante las normas, mediante las leyes. Y tenemos la socialización, que es otro mecanismo para actuar en forma adecuada. Se puede lograr una participación adecuada en la proporción suficiente de los actores en el sistema social. Está basada en ciertas condiciones del individuo, las necesidades del organismo y las necesidades de relacionarse con los demás. Entonces, de una u otra manera porque necesitamos de otras personas. Una persona necesita de alimentos para satisfacer sus necesidades, mientras que necesita relacionarse con los demás para que pueda adquirir los productos o servicios. Se necesita de un despensero, se necesita de un panadero, de un contador, de un abogado, se necesita de un docente, entonces existe una socialización entre todos.
Bueno,